Retomando el tópico 2 de la elección del tema a la construcción de la pregunta de investigación, sistematización, intervención social y o educativa. En este segundo tópico, como dijeron mis colegas, Agu y Caro, vamos a poder abocarnos a delimitar y construir la pregunta que guiará nuestro proyecto de trabajo final de grado. Hoy vamos a explorar y compartir con ustedes también los aportes realizados por Sandra Bertoldi, una investigadora, y su equipo en relación a la psicopedagogía como campo disciplinar. Bertoldi enfatiza la importancia de los fundamentos epistemológicos que respaldan nuestras intervenciones. Un aspecto clave que destaca esta autora es cómo la construcción del objeto de intervención es fundamental para el análisis. El inicio de una intervención es crucial. En este momento definimos el primer objeto de intervención que puede evolucionar a medida que avanzamos en nuestro trabajo. Esta evolución va a depender de múltiples factores. Uno de ellos va a ser el posicionamiento teórico, los marcos conceptuales sobre cómo concebimos al sujeto, al aprendizaje y al conocimiento. Otro de ellos va a ser lo metodológico, que hacen referencia a los métodos y herramientas que elegimos. Hay que también tener en cuenta lo ético-político, que es la dirección que tomamos en nuestras prácticas, y el aspecto epistemológico, que son nuestras concepciones del mundo. Todos estos elementos son vitales para entender cómo nos posicionamos como profesionales en el campo psicopedagógico. Destacamos también aportes de la autora Sandra Gómez, que reconoce que este campo de conocimiento e intervención, desde su cualidad de complejo, se encuentra en permanente transformación para articular las condiciones del contexto y poder atender a las necesidades de un marco que define las posibles intervenciones. En su propuesta indaga sobre los modos en que se construye el objeto de intervención y las técnicas, los recursos y las competencias que definen el hacer profesional que sostienen el posicionamiento ético y psicopedagógico. El equipo de investigación que estábamos mencionando, de autoras, se propone conocer y participar en diferentes debates epistemológicos al interior del campo psicopedagógico, considerando que los mismos están presentes en los fundamentos de las prácticas profesionales en cada una de las reflexiones e investigaciones epistemológicas del campo disciplinar. Otra autora, como es Guyot, sostiene que el conocimiento contribuye a adoptar un posicionamiento epistemológico en todas las prácticas de conocimiento que uno lleva adelante, sean profesionales, científicas o docentes. Estas definiciones adoptan diferentes matices, ya que, como afirma Aldo Ocampo González, la psicopedagogía se caracteriza como un entremedio, ambivalente, indefinido, tanto por la definición de su objeto de estudio e intervención, como por las bases teóricas metodológicas para su análisis e intervención. El dominio de lo psicopedagógico es concebido como un espacio de dislocación, vuelco y rearticulación permanente. Es un lugar de permeabilidad, difusión, plasticidad y flexibilidad de sus fronteras, de fragmentaciones, fractalidades y discontinuidades. Entonces, será solo a partir del relevamiento, descripción y análisis de las experiencias singulares que se podrán identificar y caracterizar los fundamentos y posicionamientos que subyacen a las prácticas psicopedagógicas y tener en cuenta, como es otro aporte de otra reconocida autora como es Marina Müller, que afirma que cada psicopedagogo y psicopedagoga como tal y el conjunto como profesión va elaborando una imagen de qué es la psicopedagogía por la definición de su propia identidad ocupacional en conexión con la tarea, con sus logros y sus dificultades. Estas definiciones se redefinen o se espera que se redefinan ante la emergencia de condiciones contextuales diversas
que no son estáticas e inmóviles y se transmutan. Los objetos de intervención a menudo cambian con las realidades, con los tiempos y especialmente sus manifestaciones. Por eso, no se trata solo de un proceso endógeno que se resuelve al interior de la disciplina, sino que los objetos se construyen y se redefinen en relación con las transformaciones sociales que afectan la vida de los sujetos. A los cambios de epistemes, según Foucault, es decir, a las condiciones históricas que posibilitan los modos de acceso al conocimiento en una época determinada, se suman nuevas disposiciones en el campo del saber, también teniendo en cuenta los aportes de Sandra Bertoldi en esta definición. Se apuesta a la necesidad de fortalecer la relación ineludible entre investigación y formación en los diversos espacios formativos para hacer de la reflexión epistemológica una posición en la futura práctica profesional de las y los estudiantes. Se promueve la reflexión epistemológica sobre las prácticas profesionales investigativas, sobre los modos de relacionarse y de conocer el mundo. ¿Qué es investigar y para qué investigar en psicopedagogía? Dicho este interrogante, conduce a la revisión de nuestros supuestos epistemológicos acerca de los modos de pensar la investigación, la ciencia, las teorías, el método, y de este modo hacer explícita la representación que fuimos construyendo acerca de la ciencia en general y de la psicopedagogía en particular. Parafraseando al equipo de Sandra Bertoldi, nos sumamos al desafío de la carrera de la licenciatura en psicopedagogía de nuestra Universidad Nacional de Villa María en la formación de psicopedagogos y psicopedagogas con autonomía de pensamiento que den cuenta de una actitud científica, crítica, frente a los nuevos objetos de estudio, comprendiendo la legitimidad de los diferentes modos de hacer ciencia de lo social y reconociendo sus diferencias para una toma de decisiones que le permita construir su propio objeto analítico y empírico y en particular lo psicopedagógico. No podemos dejar de reconocer que en el recorrido histórico de la psicopedagogía, las accionares se fueron modificando según las necesidades y demandas sociales, históricas y culturales. Lo que hoy nos interpela son diferentes problemáticas manifestadas en el campo psicopedagógico, como son, entre otras, la patologización de la infancia y la adolescencia, las dificultades para establecer vínculos entre pares, las dificultades en los procesos de individuación, situaciones de alta complejidad, entre otras, donde las intervenciones requieren de una mirada compleja a consecuencia de la multiplicidad de interacciones, retroacciones y acciones frente al objeto de estudio. Resulta necesario pensar y repensar las diferencias desde las singularidades de los sujetos más allá de sus procedencias. Reconocer los hábitos y capitales culturales de cada sujeto para poder comprender sus acciones. La psicopedagogía debe estar al servicio del desarrollo de las potencialidades de los sujetos, promoviendo condiciones óptimas de aprendizaje y salud. Frente a esto, es menester encontrar otros modos de hacer, de intervenir, para evitar el etiquetamiento y clasificaciones vacías de argumento, desalojarse de ideas, prejuicios e interpelar antiguos saberes para alcanzar nuevos interrogantes, nuevas lecturas y, por ende, construir nuevos sentidos, desnaturalizando lo naturalizado, desconstruyendo lo construido, para poder así reconstruir nuevas miradas abiertas y flexibles y desde allí con nuevos lentes para mirar e intervenir. Según la resolución 280 del Reglamento de Trabajo Final de Grado del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Villa María, el artículo 3 sostiene que el trabajo final de grado puede adoptar distintos formatos, de acuerdo con las competencias de las titulaciones, y uno de ellos es el proyecto de intervención social, siendo este un nuevo formato de trabajo final de grado para las licenciadas en psicopedagogía. Este formato plantea que es una instancia procesual orientada desde una problemática que conlleva la elaboración de estrategias y acciones
para intervenir de manera social y o educativa. La realización de este tipo de trabajo es propio de las disciplinas o áreas del saber cuya actuación profesional se basa en la aplicación de diseños e intervenciones para la resolución de problemas de interés social y o educativo. Según Martini, un proyecto es toda acción social, individual o grupal, destinada a producir cambios en una determinada realidad que involucra y afecta a un grupo social determinado. El proyecto de intervención social y o educativo es una acción planificada destinada a producir cambios en una realidad específica que afecta a un grupo social determinado. El proyecto de intervención social busca mejorar la calidad de vida de la población objetivo mediante una planificación organizada y racional, utilizando recursos de manera eficiente y estableciendo relaciones con el contexto significativo. La acción social, la intervención, apunta a los cambios que se esperan provocar mediante la ejecución de un proyecto, tanto en las personas, sus conocimientos, valores, actitudes, hábitos y conductas, como en las organizaciones, sus estructuras, visiones y procedimientos. Se estructura en 3 etapas principales: exploración y diagnóstico o identificación del problema, en primer lugar, donde se analiza el problema social, su importancia, área geográfica de acción, población objetivo y recursos disponibles. ¿A quién va dirigido este problema? Es uno de los interrogantes que se plantean en este primer momento. Para identificar la población afectada por el problema social, es necesario recolectar y analizar la información secundaria disponible que permita reconocer factores del problema, donde se determinan las necesidades, causas, factores de riesgo y se priorizan los factores críticos. La población participante identifica con qué población afectada se va a trabajar y se va a beneficiar en el proyecto. La población beneficiaria son las personas a cubrir con las diferentes actividades planteadas. Los indicadores y factores críticos se definen como los indicadores que permiten medir el problema y los factores críticos que serán abordados. También se definen componentes que fijan la función de los factores críticos seleccionados. Dichos componentes del proyecto se fijan en función de los factores críticos que se necesitan modificar a lo largo del proyecto de intervención social. Las intervenciones sociales y educativas se insertan en una realidad preexistente, un espacio de intercambio que constituye un ámbito para el aprendizaje de todos los actores e implica un proceso de elaboración de diagnósticos y estrategias de acción, aplicación, monitoreo, ajustes y evaluación. Al igual que en la investigación y en la sistematización de prácticas, toda intervención social y educativa parte de un proyecto. La etapa de planificación consistirá en la delimitación de un conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas que se pretenden llevar a cabo con el fin de satisfacer necesidades y resolver problemas, como lo estuvimos diciendo anteriormente. El proyecto determina la acción, hacia dónde ir y los requisitos necesarios para concretar la intervención propuesta. Como nombramos anteriormente, tienen estas etapas que tienen que ver con la exploración y diagnóstico, planificación y diseño, monitoreo y evaluación, donde en cada una de ellas se especifica objetivos. En la primera, en la exploración y el diagnóstico, consiste en la identificación del problema que se pretende resolver. Para la concreción del diagnóstico puede recurrirse a estudios previos, datos estadísticos, información periodística, búsquedas en Internet, entrevistas, talleres participativos y estimaciones propias. Al igual que en los proyectos de investigación y sistematización de práctica, es necesario acotar el problema. Para ello será necesario delimitar el área geográfica de acción, caracterizar y cuantificar la población, referir experiencias de trabajos anteriores con esta población, que serían los antecedentes, detallar los recursos institucionales disponibles, como así también identificar los factores e indicadores asociados a dicha situación problemática y los participantes implicados en la intervención. Como veníamos diciendo, en la segunda momento,
se describe la planificación y diseño, que radica en la importancia que adquiere poder concretar dicha intervención en el proyecto de intervención social, anticipando los potenciales aportes de la misma a la población destinataria, delimitando cómo el proyecto se conecta con las necesidades y prioridades actuales de la sociedad, y en dicha planificación es necesario definir el objetivo general de la propuesta y los objetivos específicos de la misma, como así también las actividades que se pretenden realizar, anticipando los recursos necesarios, las técnicas y procedimientos a utilizar y el tiempo establecido para su concreción y la modalidad de evaluación en cada instancia. Y por último, la tercera etapa es la etapa donde se monitorea y se evalúa el proyecto. Tanto el monitoreo como la evaluación constituyen un proceso permanente en las intervenciones. Dichas fases inician en el momento en que se identifica el problema. Implican la comparación de lo que se ha alcanzado mediante una acción con lo que se debería haber alcanzado de acuerdo a una programación previa. Permite aprender y adquirir experiencia de lo planificado y actuado para tomar decisiones que garanticen resultados e impacto. El monitoreo consiste en las evaluaciones parciales, el seguimiento de la intervención, implica ratificar o rectificar el rumbo, mientras que la evaluación es un proceso de análisis crítico e implica atender a lo realizado, estableciendo relaciones entre lo llevado a cabo con el marco teórico referencial, los objetivos propuestos, la metodología de la intervención y los resultados obtenidos. Por otra parte, tenemos el aporte de Barraza Macías, que plantea que toda intervención puede clasificarse en función del actor que la ejecuta y su ámbito de intervención y a partir de la orientación conceptual. Otro aspecto a destacar son los escenarios de los proyectos de intervención. Es necesario tener en cuenta que cada proyecto, ya sea por el área, que puede ser salud, educación, o los sujetos y la población que escoja, que pueden ser niños, jóvenes, adultos, mujeres, personas mayores, tendrá características específicas. Otro elemento que afecta al diseño es la realidad institucional desde donde se formula el mismo. Con estas consideraciones se parte de la idea que no se debe igualar práctica profesional con elaboración de proyectos, siendo ineludible pensar a los segundos como parte de las tácticas que el profesional puede utilizar en el ejercicio de su intervención profesional, teniendo en cuenta todos los aportes del autor Magliardi. Muchas gracias por su atención y por escuchar nuestros videos.